El tesoro del pirata Drake en Coquimbo. Autor: Nelson Barrales. Todos los derechos reservados. El aire fresco y salino de la herradura acariciaba los rostros curtidos de Pedro, un pescador de 50 años, y su sobrino, Martín, un joven de 20 y tantos. Pese a su juventud, Martín ya era un experto en las faenas marinas, como suelen serlo muchos descendientes de pescadores en la zona. Era fuerte, silencioso, con una capacidad impresionante para permanecer sumergido a puro pulmón. Su faena diaria era un rito. La pesca artesanal en las aguas de Guayacán, un rincón de Coquimbo donde el tiempo parecía haberse anclado. Ambos buceaban a apnea, descendiendo a pulmón libre para arrancar moluscos de las rocas sumergidas y cazar con arpón algún espécimen que se ofreciera. Una mañana de oleaje calmo, mientras Martín, ya en el agua y afirmado del bote, preparaba su inmersión, Pedro, fondeado cerca de una cueva a la que llamaban el sótano, sintió un tirón anómalo. No era roca, no era alga, era algo pesado, metálico, con una voluntad propia. «Martín, afírmate», gritó Pedro, tirando con todas sus fuerzas. Lo que subió a la superficie fue un fragmento de metal corroído por siglos de sal. Era la punta de un ancla antigua, de diseño primitivo, más gruesa y tosca que las piezas modernas. Pedro, frotando la incrustación, creyó distinguir un símbolo borroso. Martín subió a la lancha jadeando y examinó el hallazgo. Sus ojos brillaron con asombro. «Esto es de la época colonial, tío. Quizás un galeón que se perdió. O uno de esos barcos piratas que decían que se escondían aquí». Pedro sonrió, pero su mirada se clavó en los acantilados. «Dicen», repitió, la voz cargada de un misterio recién descubierto. «Mira, el ancla se quedó pegada justo al frente de el sótano. Ese lugar esconde más que jaivas. Esa tarde la rutina se rompió. De regreso a puerto, después de vender la mercancía, Pedro condujo a Martín a una vieja biblioteca en el barrio inglés. El hallazgo había despertado una curiosidad que la lógica del pescador, tan apegado a la realidad del mar, no podía silenciar. «Si es de un pirata, debe haber un tesoro», sentenció Martín impaciente. «No es tan fácil, cabro», replicó Pedro sacando un libro gastado y polvoriento. «Pero si vamos a buscar fantasmas, busquemos los planos que dejaron. Tenemos que encontrar a Lacham». El libro, una edición única de tapa dura, era El tesoro de los piratas de Guayacán, del célebre científico y arqueólogo Ricardo E. Lacham. Bajo la luz amarillenta de las bombillas, Martín comenzó a leer. Los textos de Lacham, aunque novelados, hablaban de un refugio secreto de corsarios, de la presencia de Francis Drake y de un botín de piezas de 8. Históricamente, la pieza de 8 fue una moneda de plata española de gran valor, llamada en realidad Real de A8, que se podía dividir en 8 partes, supuestamente oculto en las cuevas de la herradura. El papel crujía bajo sus dedos. Martín alzó la vista, los ojos desorbitados por la emoción. Dice que en 1926 unos holandeses vinieron a excavar y que en la bitácora del capellán de Drake, Francis Fletcher, se mencionan estas bahías como un punto de refugio y posible entierro. Pedro, que había permanecido inmóvil, asintió, frotando la punta del ancla oxidada. Lacham escribió eso basándose en lo que la gente contaba. Es tradición oral. Pero lo que no pudo inventar fue esto, dijo, golpeando el metal con un sonido seco. Lo que encontramos es real y se conecta con esa historia. Mañana volvemos a el sótano, Martín.
Pero esta vez vamos a ver si el viejo Drake dejó algo más que un fierro oxidado. La fascinación por el mar dio paso a la fiebre del oro. El pescador y el buzo se habían convertido, sin quererlo, en los nuevos cazatesoros de Coquimbo. Estaban armados con aletas, un regulador de buceo prestado solo para el tío, por seguridad, y las páginas de un libro que oscilaba entre el rigor histórico y la locura de la leyenda. La herradura, conocida por su belleza, ahora escondía bajo sus olas un secreto sombrío que solo ellos, con el mar como su patio trasero, tenían la clave para desenterrar. Al amanecer, la lancha de Pedro regresó a el sótano. Esta vez no buscaban vida marina, sino cualquier pista o vestigio. Armados con un foco potente y un pequeño compresor, descendieron a la oscuridad. El fragmento de ancla, el catalizador de su locura, había marcado el punto exacto. Una entrada a la cueva, oculta por una lengua de arena. Pedro, con sus 50 años y décadas de experiencia, lideró la inmersión. La cueva era un túnel de roca viva que se inclinaba hacia arriba, emergiendo en una cámara de aire interior. Al quitarse las máscaras de buceo, la linterna reveló el interior. No había oro a la vista, solo murciélagos y el olor a sal y humedad. El silencio era total, opresivo. Después de muchas horas de cavar, por fin consiguieron una abertura. A través de ella podían distinguir una red de cuevas desconocidas para todos los lugareños, un sistema que había quedado bloqueado por un derrumbe en el pasado. Tuvieron que trabajar muy duro para ensanchar la entrada lo suficiente y permitir el paso del robusto Pedro. En un esfuerzo por ocultar sus actividades clandestinas, Pedro comenzó a retirar dinero de sus ahorros para llegar a casa con recursos. Incluso compraba pescado y mariscos a otros pescadores. Pero no lograba convencer del todo a Carmen, su esposa, quien lo recibía a diario con una mirada de profunda desconfianza. «Están comentando en la caleta que ustedes andan en algo raro», dijo ella sin rodeos. «Julia, la esposa de Simón, me dijo que le habías comprado una malla de choros el otro día. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no me cuentas, Pedro? Dime que no es nada malo». La revelación. Después de 3 semanas consecutivas de esfuerzos y ya habiendo tenido acceso al resto de cavernas, en el fondo de una de las cámaras, semienterrado en la arcilla, había un cofre. No el cofre de madera idealizado por las películas, sino una caja de hierro forjado, pequeña y extraordinariamente pesada, asegurada por un candado oxidado. «Es real, tío», gritó Martín de júbilo. El sonido de sus gritos rebotó por todo el lugar. Lacham tenía razón. Millones de piezas de 8. Pedro, más cauto que emocionado, examinó la tapa. Notó una inscripción grabada en el metal. Una cruz simple y debajo una palabra incompleta, erosionada por el tiempo. «TV». «Cálmate, Martín. Esto es solo la antesala», susurró Pedro con un tono de preocupación. «Si esto es de Drake, el verdadero tesoro estará más adentro, escondido ingeniosamente, usando las herramientas con las que habían cavado todos estos días, forzaron la cerradura». El clic resonó en el silencio de la cueva, como un disparo. Dentro del cofre no había oro, solo un conjunto de objetos envueltos en tela encerada. Varios pergaminos de piel de nutria y una placa de cobre grabada con texto en español arcaico y un extraño dialecto náutico. «¿Qué es esto? ¿Un mapa?» Martín se sintió bruscamente decepcionado. El oro había sido reemplazado por un acertijo.
Pedro, con una calma espeluznante, tomó la placa de cobre y leyó la inscripción. El texto, aunque dañado, revelaba la desesperación de un lugarteniente de Drake. Hablaba de un gran engaño, de una traición orquestada por la tripulación para quedarse con el botín principal. El pergamino, a su vez, indicaba que el verdadero tesoro había sido escondido en un lugar más insospechado de Guayacán, lejos del mar, y custodiado por un hombre que jamás vería la salida. La tentación y la traición. El descubrimiento encendió una llama peligrosa entre el tío y el sobrino, la que el dinero promete, pero la muerte cumple. Martín, impulsivo, quería volver a la biblioteca, buscar al doctor Coe de Lacham, que traducía las lenguas antiguas, o simplemente excavar donde indicara el pergamino. Pedro, sin embargo, se volvió posesivo. La oscuridad del fondo marino se había pegado a su alma. «Ni una palabra de esto, Martín», ordenó Pedro, con la voz dura como el metal oxidado. Si Lacham ya lo publicó, ¿por qué no lo encontraron? Porque alguien más debe tener la clave, y esa clave, ese pergamino, es mío. Vamos a traducir esto por nuestra cuenta. La desconfianza se instaló de golpe. Martín sentía que su tío, que siempre había sido su protector, ahora lo veía como un rival. La codicia, violenta como la marea alta, inundó sus almas. Sin que Pedro lo supiera, Martín fotografió el pergamino con su viejo teléfono antes de que su tío lo guardara bajo llave en la lancha. Días después, el sobrino actuó. Regresó solo a la biblioteca. Contactó a un oscuro experto en lenguas coloniales. La traducción llegó por un mensaje de texto cifrado. El tesoro no estaba en el acantilado, sino bajo el primer pozo seco de la Pampilla, custodiado por la sombra del traidor. Martín esperó una noche sin luna, la más negra posible. Le dijo a Pedro que iría a una fiesta en La Serena. En cambio, se dirigió a la Pampilla de Coquimbo, el vasto terreno de festejos. Buscó el primer pozo seco del que hablaba el mensaje, un antiguo desagüe de ladrillos. Mientras excavaba con la pala, el silencio denso se quebró. Sintió una presencia, un escalofrío en la nuca. Al girarse, vio la silueta sombría de Pedro. «¿Pensaste que era tonto, cabro?» La voz de Pedro era un eco áspero, cortando el aire. «La codicia te hace sordo. El pergamino no era solo un mapa, era un testamento». Pedro también había buscado la traducción. Había descubierto que la inscripción en la caja de hierro TB no significaba tesoro, sino traición vengada. El tesoro ya no estaba ahí. Los piratas se lo llevaron y solo dejaron la trampa, explicó Pedro, apuntando a Martín con un viejo machete de pesca. Pero el pergamino también decía que quien fuera por él, sin la bendición de la hermandad, sufriría el destino del traidor. La confrontación fue breve y brutal. En la oscuridad de la Pampilla, lejos del rugido del mar, el tío y el sobrino lucharon por un oro que quizás ya no existía. Martín, aunque más joven, fue cegado por la desesperación. Pedro, empujado por una rabia posesiva, asestó un golpe fatal. Martín cayó en el pozo que él mismo había cavado. Pedro, cubierto de tierra y sangre, miró a su alrededor. No había tesoro, solo el pozo abierto y la frialdad de su acto. Rellenó la fosa con la pala. Se deshizo del machete en el mar de la herradura. El pescador Pedro, el hombre que conocía el mar mejor que a su propia familia, acababa de ser devorado por la leyenda. Al día siguiente, Pedro regresó a la lancha. Nunca volvió a bucear a apnea. Se quedó en la superficie, pescando cerca de la orilla, con una mirada vacía, con la culpa que carcomía y que no podía lavar en el mar.
Su sobrino, Martín, fue reportado como desaparecido. Con el tiempo, la gente de Coquimbo comenzó a hablar. En la Pampilla se decía que las parejas y los perros que paseaban de noche sentían un frío antinatural cerca del antiguo pozo. Algunos juraban ver una silueta juvenil que cavaba frenéticamente en la oscuridad, para luego esfumarse al ser enfocada. Nació una nueva leyenda urbana, más oscura que el mito del oro. El conjuro de Drake. Se dice que el guardián que el pirata dejó en Guayacán no era un hombre, sino un conjuro, y que la silueta que cava eternamente en la Pampilla es el ánima de Martín, castigado por la traición y la codicia. El verdadero castigo de Francis Drake no es que no encuentres el oro, sino que la ambición acabe contigo y te condene a ser una sombra que vaga por siempre. Y así, una tarde, Pedro no regresó a puerto, consumido por la culpa. Con la sombra de su propia ambición más fría que la brisa marina, observó la última puesta de sol desde su lancha. La imagen de Martín, cayendo en el pozo que él mismo había cavado, era ya su único horizonte. Sin una palabra, tomó el fragmento de ancla antigua, el catalizador de su tragedia, y lo ató firmemente a sus tobillos. El silencio fue absoluto. Se dejó caer al mar de la herradura. Jamás recuperaron su cuerpo. El mar, que había sido su vida, se lo tragó con el mismo celo con que había custodiado el secreto del pirata Drake. Pedro se llevó consigo la verdad del crimen y el mapa de un tesoro que había costado 2 almas. Solo quedó el misterio que se alimenta del viento en la noche de Coquimbo. Una nueva leyenda para el puerto, que se suma a la antigua maldición. Ahora, cuando el sol cae sobre la costa, se dice que el mar canta una canción fúnebre por el pescador ahogado, mientras la tierra esconde el pozo donde el ánima de Martín sigue cavando, condenado a buscar por siempre el oro que nunca existió. Y los lugareños susurran con temor el nombre de la nueva advertencia: las sombras del joven de la Pampilla.